Muy bien, entonces estamos de nuevo acá reunidos para conversar con mi amigo, el psicólogo Arturo Etienne Garza, y conmigo yo soy Julio Vicente Pérez y estamos muy interesados y conmovidos como profesionales de la salud en hablar de un tema que está tocando mucha gente a partir de la película La ballena del director Aronofsky y con un guión escrito por Samuel Hunter. Entonces, Arturo, qué grato estar contigo para conversar de esto. A mí esta película me conmovió muchísimo. ¿Cómo fue para ti? Mm, Me fue muy conmovedora. La actuación de Brandon Fraser fue extraordinaria. Y creo que en la historia se reflejan temas muy cotidianos que están concentrados en esta trama. No es el tema de que alguien sufra de obesidad mórbida, sino cómo todos estos personajes están relacionados con el rechazo por la sociedad o el rechazo por alguna relación que consideran esencial e importante. Por eso yo creo que nos conecta, porque ¿quién no ha sufrido algún tipo de rechazo en su vida por ser gordo, o porque le hacen bullying, o por ser homosexual, o porque se siente rechazado por los padres, o porque se siente abandonado, como es el caso de la hija de Charlie? O el caso del personaje que viene a evangelizar, el chico que también es rechazado por sus padres Ujú. por no entrar en las normativas de una religión que aparece en el argumento de la película. Entonces sí, creo que conmueve también por eso, no solamente porque despierta la compasión hacia el personaje central que está sufriendo y está muriendo, sino también porque nos conectamos con la herida del rechazo. Y también creo yo que conmueve el sacrificio del padre en pro de la estabilidad económica de la hija, pese a que ella está muy enojada y lo agrede todo el tiempo. Entonces ahí hay un rasgo de paternidad muy estoico. Él Sí, decide no atenderse, no gastar dinero para que le quede más herencia a ella. Y esto es el sacrificio. sí, si decide no invertir en su salud, en salvarse posiblemente por atención médica, para dejar, y esto obviamente es un sacrificio que además entonces es un tema también que nos toca, es como un tema muy cristiano, el, el, el sacrificio por alguien. ¿M? Solo que este sacrificio también, y tú lo hemos conversado antes, está teñido por la culpa que siente Charlie hacia lo que ocurre, ¿no? Entonces es un sacrificio que paga o que viene a remediar la gran culpa que siente el personaje de Charlie por haber abandonado a la hija. Y Sin sin embargo lo embargo, percibe como un abandono. claro, porque en el momento en que se da la ruptura entre él y la esposa, porque ahí se dio una ruptura, aunque él estuviera dando económicamente el apoyo, finalmente lo que se interrumpió fue la relación afectuosa. Una niña de 8 años, cuando sus padres rompen la relación, la mamá le dice es que él tiene un novio. En ese momento, la niña prefiere culparlo a él, porque si culpa a la mamá, ¿con quién se va a quedar? Sí, Entonces, pero al entonces final sí. de cuentas, vamos, vamos entendiendo que las razones pueden ser como muy estructuradas, pero las frustraciones afectivas no corresponden a esa lógica. La de la Finalmente, hija, la de la hija exactamente. no.
La No, de la pues hija no. no y la de Charlie menos, Exacto. porque Charlie se está, o sea, él no está usando, él no está usando las verdaderas cosas, o sea, no está, mejor dicho, no está valorando lo que sí hace por la hija. Y lo único que se está centrando para sentirse culpable es en lo que deja de hacer. ¿M? Porque fíjate, es la complejidad del personaje. Otro personaje diría, bueno, pero es que yo a mi hija le mando dinero, yo no tengo por qué sentirme culpable. Entonces, digamos que la culpa no es solamente porque hay una culpabilización, sino porque te compras la culpa. Yo te la compro. Sí, es verdad, soy culpable, la acepto, acepto que estoy siendo culpable de esta situación. Y te voy a Entonces, decir una esa es la cosa. complejidad. Finalmente, el hecho de que él haya elegido tener una pareja varón, finalmente se fractura la estructura original de la familia. Y eso sí ocurrió también y tuvo consecuencias. El asunto está en que asumió toda la culpa completita y Sí, decidió pagarla con la discapacidad. claro, entonces hay una culpa, hay como una especie de homofobia en Charlie interna, porque ¿qué Claro, pasaría si no hubiese sido un hombre, si una mujer, si hubiera seguido sintiendo culpable? De hecho, es otra culpa que él compra, porque cuando habla con la esposa le dice, es que tú me dejaste por un hombre, haciendo énfasis. ¿Qué pasaría si la historia no hubiese sido con Alan, este personaje que luego también trágicamente eh, eh, tiene un trastorno alimentario y termina suicidándose? Igualmente, ese personaje que no aparece, ¿no? No actúa, se aparece, pero no actúa, no aparece físicamente durante el relato, también es un hombre que siente el rechazo de la familia, y un rechazo que no puede metabolizar y que lo lleva definitivamente a la muerte. Y también ahí hay otro personaje que digamos que se restaura, que es el muchacho que luego, por las acciones de la hija de Charlie, se reencuentra con la familia, que es el muchacho evangelizador, ¿no? El que viene a predicar la que no es salvación. evangelizador, es un fraude. Aparte, pero digamos su asunto es salvar a Charlie de la condena que tiene por la religión, por haberse centrado en el cuerpo y no en el alma, como dice este, en alguna línea el personaje. Sí, eso es cierto. Es un personaje también con doble moral. Si hay un personaje ahí con doble moral, es este muchacho. Es una historia plagada de prejuicios. Sí, hay un choque de sistemas de creencias, como tú lo mencionas, lo has Así mencionado. es, así es. Y vamos, y hay que entender que cuando dos sistemas de creencias em, no se coinciden en algo que es esencial, en automático hay una gran, ¿cómo podríamos decir?, desorganización de la relación. Mientras de que se aquietan las aguas, se replantea el asunto, no, vamos, es algo en ese sistema de creencias tan rígidas, pues yo creo que ni en 3 reencarnaciones el pobre Charlie va a poder salvarse. Que si, por ejemplo, hablamos del tema de la homosexualidad, que no es aceptado, evidentemente, ni por la sociedad, ni por la hija, ni por la esposa, ni por el mismo Charlie que se castiga Así es. a sí mismo. Entonces, es justamente ese tema de la discrepancia o la confrontación de creencias, lo que hace que se dispare la herida del rechazo en todos los personajes. Ujú. Y cómo, Y supongo que Charlie estuvo
camuflajeado, o sea, dentro del closet durante mucho tiempo, y desde ahí también hay mucha vergüenza, y Claro, viene el disimulo, y luego sí, viene la mentira, ¿verdad? Y después sí. la tremenda culpa que paga con la vida. Exacto, entonces eso es lo que justamente más conmueve, que uno está viendo el, digamos, la pasión de este personaje que empieza el conteo regresivo hacia su muerte. Y Ujú. uno está allí como, bueno, yo como espectador estoy viendo y me movía en la silla porque me sentía que el tiempo iba pasando y que la situación se va complicando a medida que va transcurriendo la película. Y entonces uno dice, caramba, es que esto pareciera que fuera un destino fatal que no se puede detener. Y por Sí. eso, y por eso es una película que confronta mucho y que te hace, bueno, a mí me hizo sentir una incomodidad desde el punto de vista físico, ¿no? Sobre todo también todas estas escenas durísimas que están muy logradas visualmente, que es lo que muestra también la situación incapacitada en la que vive Charlie. Todos los personajes giran, pero se muestra lo que es, que hay muchas críticas de la película por eso, ¿no? Pero sí se visualiza lo que es vivir con una limitación física por la enormidad de este ser humano, como él no puede tomar algún objeto del piso, como no puede hacer muchas cosas por sí mismo y cómo, entonces que ahí viene otro tema central de la película, cómo los personajes se relacionan con él para poder asistirlos en la ayuda que no es sencilla. Yo siento que en lo que es la esposa, la misma ayudante, la cuñada, por así decirlo, la hija, en esos tres hay una actitud condenatoria implacable. Hay Sí, hay, ¿cómo podríamos decir? Hasta en la asistencia que le daba la hermana de Alan, sí, la hermana de Alan, sí, que es la que hace más de como enfermera de él, la que le trae la exactamente, silla de ruedas, la que lo alimenta, la que lo oculta, y y también lo condena, personal, y sí, también lo condena. Lo condena ella, lo condena la hija y lo condena la mujer. sí, sí, entonces y en el caso de la hermana de Alan, la hermana adoptiva de Alan, es un personaje muy complejo porque Sí. entonces, por un lado, lo está cuidando, lo quiere para cuidarlo, pero al mismo tiempo, lo mantiene gordo porque le trae la comida y lo alimenta. Entonces hay una codependencia ahí y también hay una ambivalencia ante en la proximidad de la pérdida de Sí, este fue una personaje. asistente de su suicidio. Un asistente, si se convierte en un asistente de suicidio y que al mismo tiempo hay una conexión afectiva entre los dos, Ujú. pero es un personaje bastante difícil. Y también nos muestra todas aquellas personas que hemos tenido que cuidar a otras personas, como me ha tocado a mí, Ujú. muestra la dificultad y lo complejo que es cuidar a otro ser humano, sobre todo cuando tiene limitaciones físicas de este tipo. Y creo yo que es difícil porque cuando te haces cargo es muy fácil tomar decisiones por el otro. Es muy fácil apropiarte de su vida y decir lo que le conviene. ¿Sí te Ujú. das cuenta? Sí, Entonces, ese tipo de relación que para muchos es estoica y muy loable, eh, entraña una devaluación terrible y un control a veces implacable. Yo lo que me horroriza es la falta de piedad.
Sí, bueno, sobre todo la falta de piedad está muy claramente expresada en la hija cuando insulta al padre, cuando lo trata como lo trata. Pero Y la esposa también. igual esto no es para cuestionar digamos, la conducta de ninguno de los personajes, Mm, sino es como eh, darnos cuenta de los dilemas éticos donde una situación pues, tan extrema te pone a todas las personas. Y, y es una cuestión frecuente, es una cuestión humana. Quien no le ha tocado cuidar a una abuela, a un familiar, a una persona que le da cáncer, a unas mismas personas con obesidad mórbida, y se entreteje toda esta complejidad. Entonces, en estos casos, Arturo, y yo creo que para eso estamos conversando aquí, en estos casos, ¿qué sería lo sano? ¿Qué sería, ya saliéndonos de la historia, pero en estos casos humanos donde hay todas estas cosas, la herida del rechazo, las culpabilizaciones, los choques de los sistemas de creencias, ¿dónde está el camino para híjole, que no pues, haya un desenlace como el de Charlie? bueno, las relaciones humanas son complejas y en este caso, por ejemplo, todos de alguna manera sufren, todos son desdichados y están entrampados desde el resentimiento, desde la ausencia, desde muchas cosas. A mí me parece que hablar y escuchar lo que cada uno siente en el eh, grupo familiar no quiere decir que resuelva, pero vamos a poner las cosas en la mesa y a la vista para darles su debido peso. Claro. Charlie no fue un hombre malo, fue un hombre que se enamoró. Claro, como él lo dice, quizás esa es la frase que sale, pero yo sí creo que es interesante contrastar la tragedia de esta historia, donde parece que hicieran falta cables oportunos o puentes oportunos de conexión entre los personajes que no se dieron, sino solamente al final, cuando ya todo está perdido. Entonces, se dan algunas conexiones significativas entre Charlie y su hija, entre Charlie y la esposa, este, en fin. Pero también hay que hablar que esta historia está basada en una historia que tiene muchos elementos del escritor, ¿no? Que es Samuel Hunter. Entonces, Samuel Hunter es un hombre que tuvo que pasar también por la herida de rechazo, es abiertamente homosexual y también tuvo que hacer cosas. Sin embargo, Samuel, como autor, pudo escribir esta historia fabulada, pero él sigue vivo, a pesar de haber vivido, digamos, en carne propia muchas de las cosas que se plantean allí. Eso podría ser una lectura. Pero ¿qué hizo Samuel para el escritor? Para no tener ese desenlace, para seguir vivo y para dar su testimonio, y para poder presentarnos en la obra de teatro que hizo, esta historia tan dolorosa. Y cuando yo me puse a investigar qué fue lo que él hizo, y es básicamente asistir a terapia. O sea, un hombre que se trabajó mucho, fue a psicoterapia muchos años, para poder. Entonces él dice que una de las cosas bueno, que lo pudo hacer sobrevivir fue justamente encontrar la ayuda adecuada que tanto podemos hacer los seres humanos para no llegar a que nos destruya la herida del rechazo. Y, un testimonio sería del mismo autor del guión, quien nos dice, bueno, lo salvó la terapia. Básicamente es eso.
Sobre todo porque en situaciones tan complejas como esta, todos se sienten injustamente tratados. Entonces, no es un problema de una persona, sino de la forma en que interactúan y de las decisiones que toman. Entonces, creo que el mundo en general debería estar como más dispuesto a este tipo de servicios, porque muy fácilmente nos victimizamos y muy fácilmente nos vengamos. Puede la psicoterapia en particular, una terapia concienzuda, de largo alcance, como necesitarían la complejidad de estos personajes, quizás podría hacer que esta historia tuviese otro final, como tuvo otro final el mismo autor de este guión, y donde él dice, ¿no? Entonces, yo creo que si vamos a dejar una reflexión, sería es, ¿cuándo puedo también salirme de esta caja de sufrimiento y encontrar asistencia especializada que permita tratar temas como el de la homosexualidad, como el de la culpa, como la obesidad mórbida, todas estas cosas que sí tienen una salida, sí tienen una salida? Sí, vamos a tratar a los problemas en su debida dimensión antes de que se conviertan en tragedias. Bueno, muchas gracias, Arturo. Hasta la próxima Gracias, oportunidad que sigamos conversando sobre estos temas tan importantes, humanos, y cómo podemos aliviar el sufrimiento. gracias.